Saludos, sean todos bienvenidos a este espacio diario de este canal 4RD, ojalá. Y bueno, las revistas comerciales en el día de hoy dan cuenta ciertamente de la expectativa que en el día de ayer pues se creó alrededor de este eclipse, que tuvo la virtud, se viera en algunos lugares y en otros no, tuvo la virtud de eclipsar mucho de lo que es la agenda cotidiana, banal, de denuncias y de supuestas situaciones a las que nos vemos abocados o debemos de sentirnos culpables, que van desde, bueno, qué sé yo, las tragedias barriales, como algunas ocurridas en el día de ayer incluso, que involucran personas, jóvenes en muchos casos, envueltos en riñas, o trácalas, verdaderas trácalas, como la recientemente ocurrida en el penal de la Victoria, en el que aparentemente una banda extrañamente castigada a ella por haber sido enviados individual o como banda, y parecería que una banda, a una zona que le llaman de castigo en este penal. Que ustedes saben que el castigo ya no existe en el nuevo régimen penitenciario como tal. Podrá seguir existiendo incluso en predios eclesiásticos, pero ya en lo penitenciario ya eso no responde al modelo que se implementa o se implementará en todo el sistema carcelario nuestro. Insisto que van desde ese tipo de cosas, gente que está ahí, una banda que extorsiona y termina machacando hasta matar a unos delincuentazazazos haitianos incluso, que habían robado una determinada cantidad de dinero y habían guardado el botín. Y un grupo de tigres, coincidencialmente también en ese mismo galpón del castigo, ¿cómo que le llaman? No recuerdo, pues resulta que, nada, 12-3, 12-3, a lo que me puedan estar copiando, como se dice. Bueno, ese tipo de situaciones propias del bajo mundo, Ricardo, sí, propias del bajo mundo, pero que nos las enrostran a absolutamente todos, que no importa que marchemos por la vida o que no importa que se estén discutiendo temas esenciales, como el tema de la educación, del cual también dan cuenta estas revistas comerciales. ¿A qué me refiero? Porque la educación en el país, el sistema educativo nuestro, tiene aspectos esenciales que se resumen en la política y en la estrategia y en el desarrollo de un modelo revolucionario. Y por eso la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y nosotros hablamos de revolución educativa.
¿Qué quiere decir revolución en esto? Bueno, en el cambio revolucionario en una determinada estructura, en un determinado sistema, que es el caso del educativo, que es el caso de la escuela. Ese modelo toma como punto de partida la voluntad colectiva, y esto hay que decirlo, más allá de los partidos políticos. Es más, un pacto social, más que nada, que se expresa en una voluntad política colectiva que encarna en su momento, o que representa, y todavía lo hace, el presidente de la República, que es: vamos a aplicar el 4% del Producto Interno Bruto al llamado gasto o a la inversión en educación. Y ese punto de partida le permite al presidente y a sus ministros, en este caso Navarro, poder entonces ampliar el radio de acción del concepto de revolución educativa. Jornada extendida, con todo lo que ello implica, pero una inmensa inversión en el sector, tanto en materia de salarial, acuerdos que se han ido escalonadamente cumpliendo, mejorándole las condiciones salariales al magisterio en general. Gasto en infraestructura escolar, con todo lo que implica el equipamiento. Ahora, inversión, y hay que decirlo que solo una de las revistas comerciales de alguna manera ofrecen este dato. Por ejemplo, ninguna de las que tengo aquí lo hacen por lo pronto en primera plana. Me refiero a que, y sí hay una que lo hace, me refiero a que el gobierno entregará 1 millón de computadoras. 1 millón de computadoras. Para estudiantes, es más, yo creo que hasta el conserje va a estar digitalizado, como se dice. Porque entonces, aparejado o concomitantemente con este proceso de revolución educativa, está la revolución digital también. Que es no derivar hacia un antiguo modelo tecnológico de la enseñanza, sino hacia el moderno, que es el digital. Eso se conjuga como expresión de esa revolución educativa. Pero, además de esto, también ha implicado ese proceso una relación, si se quiere, bastante más cercana del gobierno, del Ministerio de Educación, con el propio magisterio, asumiendo que esto es un compromiso de tipo social, como he dicho, y que existe una voluntad política que expresa ese compromiso social de modificar o revolucionar la escuela dominicana. Y naturalmente, en ese proceso, el magisterio es la pieza clave, si se quiere. Clave, central. Ya, y creo que en eso no le cabe duda, no hay duda de eso. Por lo tanto, el maestro debe, en la perspectiva moderna, no quizás asumir el rol que se tenía como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el maestro es el que simplemente es el emisor, en un modelo que dejó atrás el sistema educativo norteamericano, por ejemplo, hace más de 100 años, bastante, 116, 117 años, qué sé yo, que ese modelo quedó atrás, fue superado, ese paradigma. Y entonces es una relación nueva, ciertamente, la que se da entre maestro y alumno. Ahora, que no es nuevo, insisto,
el maestro sigue siendo el eslabón principal de este proceso. Y fíjense que hablo de maestro. Maestro es el que enseña al que no sabe. Y que lo hace de tal suerte que el que no sabe aprende o entiende, mejor dicho, lo que se le ha enseñado. En cualquier faceta de la vida, en la escuela o fuera de ella. El ejemplo, el modelo, el patrón. Pues miren, ayer comenzó el año escolar, dañado, enturbiado, no pueden dañarlo del todo, ni en todas partes. El maestro está dispuesto a, pero lo cierto fue que hemos recibido las informaciones de que en muchos lugares se llegó al desatino de volver a fuñir la paciencia, a extorsionar a las autoridades educativas, ante un proceso de franca ejercicio de transparencia. La nómina de ese ministerio, así como la de cualquier otra institución pública, tiene que ser transparentada y tiene que ser auditada. Aquí todo el mundo tiene que ser auditado. Hasta Ricardo debería ser auditado continuamente, como lo son todas las autoridades del país, por distintas vías y en función naturalmente también de la escala de las responsabilidades de cada uno de los empleados o funcionarios del Estado. Pero resulta ser que ante un ejercicio que bien puede concluir reivindicando absolutamente todos los que han estado o están en la nómina y que por una u otra razón no quedaba transparentada su relación con la propia nómina, pues resulta ser que ya desde el primer día, oye, son guardianos en ese sentido, ¿qué puntería tienen? Pues como si el compromiso fuera con absolutamente todo lo que hay en el sistema, como si el problema fuera gremial y no un tema nacional, institucional, epocal, si usted quiere, que es que nadie quiere pagar impuestos, para que haya un grupo de gente que haga lo que le dé su gana con los impuestos, con los recursos, con el 4%. Es decir, ¿por qué vamos a tener nominillas? Sí, porque hay gente que quiere criticar las nominillas, pero después quiere alimentar la nominota. ¿Se dice nominota o nominilla? Bueno, es un aumentativo. Pues es un aumentativo, ¿verdad? Bueno, pues fíjense ustedes, entonces desde ayer, y eso es inaceptable, estos amigos, no todos, y hay que decirlo, la mayoría de la Escuela Nacional convocada, no solo en Monteplata, a darle inicio al año escolar, lo hizo y lo hizo ejemplarmente, y hay que felicitarlo. Qué pena que se siga jugando a la extorsión, porque todo se resuelve en un proceso, sí, de negociación, en este caso, al interno de un ministerio, pero no sobre la base de que usted tiene poder para agarrar el bate, la pelota, la careta del catcher, y llevársela para su casa y aquí se acabó el juego porque usted es dueño de todo esto, o porque usted tiene derecho a hacer eso, porque usted, además de jugador, es el dueño del bate, la pelota y el guante. Y eso es inaceptable. Bienvenido. Mire, lo primero es que realmente ayer hubo una asistencia, por lo que he podido reunir de información. La asistencia fue excelente a todas las escuelas públicas, o a casi todas, a las que arrancaron el año escolar ayer, porque desde luego la gente necesita la escuela. La gente necesita a la escuela. Los padres, las madres necesitan a sus hijos en las escuelas, donde reciben además desayuno, reciben almuerzo y merienda si están en la tanda escolar extendida, sobre todo.
De manera que por esa razón, ya hoy los señores de la ADP no pueden darse el lujo de paralizar la educación dominicana. Por vaya usted a ver cuáles causas. Vaya usted a ver cuáles causas. No hay y no debe haber causa. No debe haber razón, a no ser de una emergencia de las que conocemos, por la cual, a no ser una catástrofe, usted tenga que detener la educación del pueblo dominicano. Y la ADP debía saberlo. Y esos dirigentes de la ADP que están ahí debían saberlo y hacer el compromiso sagrado con la educación, no con sus privilegios. Debían hacer el compromiso sagrado con el progreso, con el avance del pueblo dominicano, no con lo mal hecho. Y lo mal hecho es que un maestro que está hace años en Estados Unidos esté cobrando como si estuviera aquí y pagándole a un profesor o profesora sustituto, que ni es profesor, probablemente ni es profesora, como ocurre en muchos de los que están en esa nominilla, que acaba de cancelar, de bloquear, como les quieran llamar, el ministro Andrés Navarro. Bien hecho. El Estado Dominicano tiene que ir transparentando. No podemos seguir buscando votos sobre la base de que vamos a tener a una botella cada vez en el Estado. Eso es una barbaridad insostenible. Y aparte de que, como lo ha dicho el ministro Navarro, eso es estafar al Estado. Eso es estafar al Estado. Y eso en el más conocido de los casos, quizás, el de gente que se fue para Estados Unidos, pero seguía cobrando. Fueron maestros una vez, pero entonces ellos se buscaron un sustituto y le dijeron, quédate tú ahí, que a mí me sale el cheque y yo te doy una parte, porque hay de todo. En esa cosa, en esa nominilla que suspendió el ministro, ahí hay de todo como en botica, como decían los abuelos nuestros, ahí hay de todo. Entonces, hay que transparentar. Eso tomará tiempo y sobre todo tomará dedicación. La dedicación, la decisión, la entereza, porque se necesita entereza para tomar una decisión como esa, como la que tomó el ministro de Educación. Se necesitará de todo eso, pero habrá que llegar a un punto, sí, en el que nosotros tengamos un Estado más eficiente y sobre todo mucho más transparente, mucho más transparente. Yo sigo creyendo en lo que decía el presidente de la República hace un tiempo y repite cada cierto tiempo. Nosotros necesitamos un país de empresarios, no un país de empleados. El Estado no produce riqueza, quien produce riqueza es la empresa y nosotros debemos convertirnos todos, en la medida de lo que podamos, convertirnos todos en empresarios, en productores de riqueza, en creadores de riqueza. Pero bien, ayer salió una información que alguna gente pues quizás no le dio la dimensión que tiene, pero que realmente yo quiero recuperar porque se trata de un tema fundamental para mí, por lo menos. Se trata de la recuperación de Domingo Savio. Antier se presentó ya el estudio preliminar, el levantamiento de información sobre cuál es la situación de Domingo Savio, es decir, los Guandules, la Ciénaga y toda esa zona, donde residen alrededor de cuántas miles de familias, 10.000 familias, ¿no? En lo que será el nuevo Domingo Savio, que deberá ya comenzar a trabajarse allí en los próximos meses. La información que se dio a conocer ayer fue sobre el levantamiento de la cantidad de familias, de la cantidad
de los oficios, etcétera, etcétera, todo lo que hace la gente que vive ahí, la forma en que están organizados, hacinados, algunos, la mayoría de ellos, algunos, o todos en un hacinamiento que ya usted sabe, en ese hacinamiento ahí hay la posibilidad de todo, como decía el propio presidente de la República cuando presentaba el proyecto de recuperación, de rescate, de remodelación, de reurbanización de ese Domingo Sabio, el nuevo Domingo Sabio. Es decir, ahí se vive en unas condiciones en las que callejones por los que no puede ingresar un vehículo, un grado de hacinamiento, de pobreza, que aquello realmente es impresionante, y es ahí donde está la madre de buena parte de los problemas que aquejan a esos miles de familias que viven ahí. Su aislamiento, su hacinamiento los hace presas de la delincuencia, presas de las violaciones de las niñas, presas de cuanto usted pueda imaginarse, las enfermedades, porque cuanto más hacinamiento, más posibilidades de enfermedad, de contaminación, de contagio. El proyecto del nuevo Domingo Sabio busca conectar, comunicar, enlazar a esa barriada, a todo ese sector que está ahí, ese nuevo Domingo Sabio, con la ciudad, con la capital, con el centro de la ciudad, crear las vías de acceso para la OMSA, las vías de acceso para el 911, las vías de acceso para todo, en fin, para el tránsito. Es comunicar esa ciudad con la gran ciudad, con el Gran Santo Domingo. Es, por lo tanto, multiplicar también las posibilidades de educación, las posibilidades de recreación, las posibilidades de negocio de toda esa gente, porque ahí se va a construir un número importante de centros deportivos, un número importante de centros de salud, de centros de educación, escuelas, politécnicos, espacios locales para comercio, escuelas de oficios, en fin, lo que se va a hacer ahí es sencillamente una obra de redención, es una obra además revolucionaria, transformadora de ese entorno, porque va a recuperar ambas márgenes del río Ozama, que será un segundo gran paso que se viene a unir al ya dado con la Nueva Barquita. De ahí salieron de la Nueva Barquita 2.000 familias. 2.000 familias para ser ubicadas en la Nueva Barquita, y ahora van a salir de ahí también una parte importante, las que están más cerca del río, desde luego, porque con todo el resto lo que se hará será un trabajo de reacondicionamiento, recuperación y creación de calles. Nosotros tenemos aquí al general Estanislao Gonel Regalado. El general Estanislao Gonel Regalado es director de la Comisión de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y también tenemos con nosotros al licenciado Douglas Borrell Díaz, quien es director general de Comunicaciones de esta dirección, de este Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Programa de Mantenimiento de Carreteras. Con ellos vamos a conversar ahora sobre una iniciativa formidable que ha venido dando resultados tangibles y encomiables y de gran beneficio para toda la población. Ese servicio que ustedes ven en las carreteras de las unidades de obras públicas, asistiendo a todo el que transita por allí. Hablemos un poco de eso, porque es hora de que reconozcamos una labor que es fundamental, que es importantísima y que es un aporte también, uno de los grandes aportes que ha hecho el presidente Danilo Medina y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Conversemos con el general Estanislao Gonel Regalado y con Douglas Borrell sobre este servicio. No se mueva de ahí.